Me llamo Rebeca, y por fuera era la imagen misma de una mujer cristiana. Mi cabello siempre estaba arreglado, tenía una sonrisa fácil, asistía a los servicios religiosos, a las reuniones de la iglesia y publicaba versículos en redes sociales. Pero por dentro había una guerra en marcha. Dormía junto a un hombre que ya no me miraba. Nuestras conversaciones eran vacías. Su contacto era distante. Y aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de mí gritaba: algo anda mal con él. Algo anda mal con nosotros. Pero no sabía que, mientras mi corazón se ahogaba en sospechas, mi propio espíritu estaba siendo absorbido por algo mucho más profundo. Empecé a orar, ¿sabes? No era una oración de fe, era una oración de dolor. Lloré en silencio en el baño, sin que él me oyera, sin que nadie lo supiera, pidiéndole a Dios que me mostrara la verdad. Señor, si todo está en mi cabeza, sáname, pero si es real, muéstrame lo que no veo. Y Dios me escuchó. Pero cuando Él decidió responderme, no fue como yo lo imaginaba. Una noche sentí una opresión en el pecho. Fue como si el aire hubiera desaparecido. Todo se oscureció de repente. Y cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba allí. No había hospital, no había hogar, solo un lugar frío y seco, lleno de gritos. Era un infierno. Y fue allí, en ese valle de sombras, donde la verdad se alzaba ante mí como un espejo que me destrozaba por dentro. Y quizás, ahora mismo, mientras me escuchas, algo dentro de ti también se mueve. Quizás ya hayas sentido este dolor silencioso, o quizás estés experimentando algo similar ahora mismo, sin saber a dónde correr ni con quién hablar. Si este es tu caso, deja un comentario, aunque sea solo una palabra. Un "lo entiendo", un "he pasado por esto", o incluso un "te escucho con el corazón abierto". No tienes idea de cuánto fortalece esto a esta comunidad y ayuda a difundir este mensaje a otras personas que necesitan escucharlo. Y si esta historia te conmueve de alguna manera, dale a "me gusta" y comparte ahora mismo. Esto demuestra que YouTube tiene un gran impacto y ayuda a quienes atraviesan una situación similar, pero se sienten solos. Ahora respira, porque lo que te voy a contar a continuación es cuando todo empezó a cambiar. Cada vez que salía de noche diciendo que iba a orar por alguien, sentía una opresión en el pecho, una premonición, pero luego regresaba con esa sonrisa serena, con palabras bíblicas en la punta de la lengua. Y mi corazón, tan inseguro, lo aceptaba. Decía que me amaba, que era una mujer de Dios, que el matrimonio era un pacto eterno. Y yo ansiaba creerlo. Ansiaba seguir de pie a pesar de lo que parecía desmoronarse por dentro. La verdad es que las señales estaban por todas partes. Pero cuando el alma le teme al dolor, prefiere negar la verdad. Cambió la contraseña de su celular. Dijo que era por un grupo de terapia para hombres en crisis. Pasaba más tiempo fuera de casa. Rezaba menos. Su mirada se volvió más distante. Pero cada vez que intentaba hablar, lloraba. Dijo que no confiaba en él. Me abrazó fuerte y me pidió oraciones. Hasta que un día dejó su celular desbloqueado en el sofá. Juro que no quería tocarlo, pero cuando se encendió la pantalla, apareció una notificación. Era un mensaje de una mujer de la iglesia, y no tenía nada de espiritual. Pero aún así, al regresar, lo negó todo. Dijo que solo era una hermana necesitada, que él intentaba aconsejarla y que estaba confundida, que el problema era en ella y mis celos. Lloré toda la noche, pero no tuve el valor de enfrentarlo. Lo amaba. Tenía miedo de perderlo, miedo al escándalo, miedo a la vergüenza. Entonces, ¿sabes lo que hice? Me quedé callada y comencé a orar por él con más fuerza, ayunando más, llorando más. Quería creer que Dios podía restaurarlo, pero en mi interior algo gritaba:
Hay algo más, Rebeca. Hay algo espiritual oculto. Si alguna vez has sentido esto en tu corazón, comenta abajo. Sé lo que es sentir y estar en silencio. Esta frase puede ayudar a muchas personas que viven en este silencio sofocante. Ahora respira hondo, porque lo que vino después me llevó a un lugar que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. No quería llegar a ese punto, pero después de tantas mentiras, tanta frialdad y negación, algo dentro de mí empezó a cambiar. Era como una voz que decía, ya te engaña, ¿y tú sigues aquí siendo fiel? Me odiaba por pensar eso, pero lo pensaba. Y cuando el dolor no tiene salida, intenta convertirse en venganza. Así empezó todo. Primero, con las apariencias. Luego, con esas conversaciones tontas en mensajes que parecían inofensivos. Me sorprendí respondiendo halagos. Me sentía viva cuando alguien me decía que era hermosa, deseable, cosas que mi esposo no había dicho en mucho tiempo. Recé, sí, pero también pasé horas en redes sociales, inmersa en contenido que solo alimentaba un vacío. Cada me gusta, cada emoji, era como un anestésico para el alma. Pero luego llegó la culpa. El domingo alababa. El lunes coqueteaba. Sabía que me estaba alejando de Dios, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Parecía que algo ya me había derribado, y cuanto más me escondía, más crecía el pecado. Empecé a borrar mensajes, a crear contraseñas, a mentir con naturalidad. Ya no era aquella mujer de oración, era una mujer herida, llena de ira, que se creía con derecho a pecar también. Pero ¿saben qué es peor? Lo peor es que aún así le pedí a Dios que restaurara mi matrimonio. Era como si intentara mantener un altar con las manos sucias. Y aún así, Él me escuchó. Lo sentí. Incluso a la distancia, Dios nunca dejó de acercarse a mí. Pero me avergonzaba. Me escondí, como Eva en el Edén, pensando que podía engañar al Creador. Si alguna vez has pasado por ese lugar oscuro en tu alma, comenta abajo. Yo también me escondí. Quizás tu escondite no era el mismo que el mío, pero cualquiera que haya vivido un pecado oculto sabe el peso que conlleva. Y aún hay algo fuerte por venir, porque lo que no sabía es que el infierno ya se acercaba. Una tarde se fue, diciendo que iba a encargarse de un asunto del trabajo, como siempre. No discutí ni le pregunté, solo observé, pero por alguna razón que no puedo explicar. Ese día, algo me impulsó a seguirlo. No eran celos, era como si el Espíritu Santo me estuviera avisando. Subí al coche y lo seguí a distancia. Intenté convencerme de que exageraba, de que todo era producto de mi imaginación. Pero cuando lo vi entrar en ese restaurante de la esquina, de la mano de otra mujer, se me heló el corazón. Temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Tomé una foto, solo una. No sé si era para tener pruebas o para intentar convencerme de que no estaba loca. No entré al restaurante, no grité, no confronté a nadie. Volví al coche y lloré. No era solo rabia, era un dolor que mezclaba vergüenza, decepción y la certeza de que mi matrimonio era solo una fachada. No era una esposa, era una extra en una mentira. Me besó en la iglesia, pero me entregó su corazón fuera. Y lo peor, ya no era la misma. También estaba sucia, caída, distante. Me sentía atrapada en un teatro donde ambos llevaban máscaras. Y ese día, la mía se cayó junto con la suya. Al llegar a casa, fui directo al baño. Me lavé la cara como si así pudiera quitarme la amargura. Me miré al espejo y pensé, ¿qué hice mal? Oré y pequé. Él predicó y traicionó. Hablamos de Jesús con los labios, pero nuestros corazones ya estaban lejos. Allí, de rodillas, comencé a preguntar, Señor, ¿de verdad se acabó esto? ¿Se acabó? ¿Me has abandonado?
y por muy silencioso que fuera, sentí que Dios lo observaba todo. No como un juez distante, sino como un padre, como quien ve a su hijo hundirse y espera el momento oportuno para ayudarlo. Si alguna vez has experimentado este tipo de dolor, ver con tus propios ojos lo que tu corazón ya sospechaba, comenta aquí. Vi y callé. No es fácil, lo sé, pero hay una razón por la que esta revelación te ha llegado. Y ahora entenderás por qué Dios permite que la verdad salga a la luz. El dolor se convirtió en veneno, y el veneno en deseo de venganza. No solo quería llorar en mi almohada, quería que él sintiera lo mismo, que supiera lo que era ser traicionada. Empecé a responder mensajes que antes ignoraba, a aceptar cumplidos que antes evitaba, y a vestirme con la intención equivocada, ya no para sentirme bien, sino para provocar, para llamar la atención. Y lo más aterrador es que funcionó. Las miradas, las invitaciones, las caricias. Dejé que todo me afectara, y cuanto más pecaba, más me distanciaba. Un día, fui a almorzar con un viejo amigo de la universidad. Otro día, salía a arreglar un asunto en el centro, pero era mentira, y lo sabía. Me estaba vengando. Pero la verdad, no sanó. No limpió nada. Me sentía cada vez más sucia. Me miré al espejo y vi a alguien que ya no reconocía. Y sin embargo, el domingo, allí estaba, en la iglesia, con la Biblia en la mano, con la mano alzada en alabanza, orando junto a él, como si fuéramos una pareja bendecida. Y sé que quizás alguien que me escucha ahora también esté viviendo esta farsa, esta duplicidad, este teatro. Y duele decirlo, pero la iglesia se convirtió en mi escondite, la máscara perfecta. Nadie sospechó. Nadie sabía que yo era un cementerio de heridas, mentiras y deseos impuros. La culpa crecía, pero me adormecía con más pecado, y se convirtió en un ciclo. El pecado oculto me daba alivio durante horas, y luego me dejaba tirado al suelo durante días. Ya no sentía la presencia de Dios, solo oía el eco de mi propia hipocresía. Si alguna vez has experimentado esa sensación de sonreír por fuera pero morir por dentro, comenta aquí. Sonreí, pero estaba vacío. Esto es más común de lo que parece, y entenderás por qué el infierno se alimenta precisamente de este silencio. Y fue justo ahí, en ese vacío que crecía en silencio, que mi cuerpo empezó a gritar. Una noche normal, al volver de la iglesia con él a mi lado fingiendo ser normal, empezamos una discusión, de esas que parecen insignificantes pero que llevan meses de resentimiento acumulado. Palabras hirientes, gritos ahogados. Me acusó de ser fría. Yo respondí con desprecio. Lo que nadie vio fue que, tras ese intercambio de insultos, dos corazones se pudrían en un pecado oculto. De repente, sentí una opresión en el pecho, un dolor agudo, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo invisible en el corazón. Intenté respirar, pero me quedé sin aire. Todo me daba vueltas, y antes de que pudiera decir una palabra de socorro, me fallaron las piernas. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo con fuerza. Lo último que recuerdo fue su expresión de pánico al llamarme, y luego silencio. Un silencio tan profundo que pareció eterno. Fue en ese vacío que me di cuenta. Ya no estaba allí. Mi cuerpo estaba en el suelo, pero mi conciencia, no. Era como flotar, pero al mismo tiempo ser arrastrado. Ningún ruido, ninguna luz, solo un frío indescriptible y la sensación de ir a un lugar que mi alma ya conocía, pero que fingía no existir. Intenté gritar, suplicar, rezar, pero era como si mi boca estuviera sellada. Ya no podía fingir ser santo, ya no podía esconderme tras versículos memorizados y ropajes religiosos. Ahora era yo y las consecuencias. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: Señor, ¿aún hay tiempo para mí? Porque quizá, como yo, vives de apariencias.
y no te has dado cuenta de que ya estás cayendo. Y lo que Dios me mostró todavía me hace temblar hoy. Lo que voy a contarles ahora no parece real, pero lo fue. Cuando me di cuenta de que mi alma había abandonado mi cuerpo, me envolvió una oscuridad como nunca antes había visto en este mundo. No era solo la ausencia de luz, era la ausencia de vida. Un lugar denso y sofocante, donde el aire parecía estar hecho de lamentación. Cada paso era pesado, como si pisara tierra maldita. Oí gritos, gritos humanos, agudos, desesperados, y de fondo, un sonido metálico, cadenas al ser arrastradas, un olor que mezclaba azufre, sangre y carne quemada. Mis ojos intentaron adaptarse, pero todo parecía borroso por dentro y por fuera. Era un infierno, y yo estaba en él. Al principio solo podía llorar. Gritaba, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Porque en mi mente no era mala. Rezaba, servía en la iglesia, cantaba, incluso aconsejaba a otras hermanas. Pero en ese lugar, nada de eso importaba. Allí, lo que gritaba no era mi voz, sino mi historia espiritual. Dios me recordaba cada vez que doblaba las rodillas en adoración y me erguía. Cada palabra que salía de mi boca, mientras mi corazón permanecía en un adulterio silencioso. La vez que usé mi fe como maquillaje para ocultar la suciedad de mi alma. Vi gente encadenada, algunos en posición fetal, otros intentando escalar paredes invisibles. Y lo más aterrador, me miraron, me reconocieron. Algunos incluso me llamaron por mi nombre. Gente que aquí fuera nunca imaginé que se perdería, pero allí estaban. Y yo estaba con ellos. En este lugar, el tiempo se detiene. Y el arrepentimiento llega demasiado tarde. Empecé a gritar pidiendo clemencia, a clamar que algo me sacara de allí. Fue entonces cuando una presencia me rodeó, y la voz más fuerte que jamás había escuchado dijo, «No estás aquí por casualidad, te mostraré por qué». Si en algún momento esta historia te conmovió, escribe aquí en los comentarios, «Dios, muéstrame antes de que sea demasiado tarde». A veces, eso es todo lo que Él espera de nosotros, una petición sincera, antes de que el alma se pierda en el silencio. Y fue allí, en esa escena de horror y vergüenza, que comenzó la revelación. Algo que me hizo ver claramente lo que mis ojos aquí en la tierra se negaban a ver. Esa voz que me rodeaba en la oscuridad no era de condenación, era de justicia, y me condujo por un nuevo camino dentro de ese mismo lugar. Cada paso me dolía en el alma. El paisaje cambió. Ahora caminaba por un valle silencioso, pero aún más angustioso. Las cadenas se arrastraban en el fondo, pero los gritos dieron paso al silencio de la vergüenza. Delante de mí, comencé a ver rostros familiares, mujeres que admiraba, hermanas de oración, esposas ejemplares, mujeres que, como yo, llevaban una imagen de fe, pero en su interior escondían abismos que nadie imaginaba. Había mujeres con faldas largas, velos impecables, manos que ya se habían alzado en adoración, voces que ya habían guiado la alabanza, mujeres que, a los ojos de la iglesia, eran modelos a seguir, pero que, a los ojos de Mirandelsin, Dios, nunca se entregaron verdaderamente. No se trataba de apariencia, se trataba de corazón. Me detuve frente a una de ellas. Me miró con los ojos vacíos y dijo, «Sabíamos el camino, pero decidimos mantener la máscara puesta». Y esas palabras me atravesaron el alma como una flecha, porque sabía que podrían haber salido de mi propia boca. ¿Cuántas veces he cerrado los ojos en oración solo para evitar enfrentar la inmundicia que llevaba dentro? ¿Cuántas veces le he hablado a Dios de una manera y he tratado a mi esposo con amargura, desprecio y venganza? ¿Cuántas veces he cantado sobre el perdón, mientras lamento el dolor? Dios me mostró que el infierno no está lleno de gente que nunca escuchó. Está lleno de gente que escuchó
supo, fingió cambiar, y nunca se derrumbó del todo. Estaban las esposas falsas, las que conservaban el título de creyentes, pero ocultaban sus pecados tras la santidad prestada del domingo. Era imposible no temblar. Miré cada rostro y me sentí como si me mirara en un espejo. Las palabras, solo eres tú y Dios, nunca tuvieron tanto sentido, porque allí nadie se justifica, nadie finge, todo se revela. Si esto te conmovió, escribe aquí en los comentarios: Señor, quítame toda fachada, porque a veces la peor prisión es la que trae consigo una apariencia de libertad. Y mientras aún estaba tratando de comprender lo que todo aquello significaba, fui llevada a otro lugar dentro de ese valle. Un lugar donde Dios me haría enfrentar algo que nunca imaginé ver con mis propios ojos. Todavía estaba asimilando todo lo que había visto en ese valle cuando sentí que una fuerza invisible me atraía. Era como si algo dentro de ese mundo supiera exactamente a dónde debía ir. Mis pies tocaron el suelo, pero era como si no tuviera control. Mi corazón latía desbocado, incluso fuera de mi cuerpo. No estaba listo, pero solo Dios sabía qué vendría después. La escena se oscureció. Las cadenas parecían más pesadas, el aire más denso. Y entonces lo vi. En un rincón de aquel lugar, arrodillado, encadenado por las muñecas y los tobillos, con la mirada hundida en la oscuridad, estaba mi esposo. En ese momento grité. No sé si fue de dolor, conmoción o desesperación. Grité como quien intenta despertar de una pesadilla, pero se da cuenta de que la pesadilla es real. Él estaba allí, y no fue una visión simbólica. Era él, el hombre que oró conmigo, que dijo que me amaba, que me tomó de la mano durante el servicio, que predicó a otros, pero se ocultó la verdad a sí mismo, el que me traicionó con acciones y palabras que nunca se materializaron, el que me sonrió, pero intercambió mensajes con otros, el que lloró durante los servicios religiosos y volvió a la pornografía, el que me exigió santidad, pero se alimentó de mentiras. Él estaba allí, e incluso en ese lugar oró. Sí, oró, pero no hubo respuesta. Habló, pero el cielo guardó silencio, y comprendí. No basta con orar cuando se vive de apariencias. Dios escucha un corazón quebrantado, no un guión ensayado de arrepentimiento superficial. Eso me destrozó por dentro, porque durante años había querido que pagara. Durante meses había querido que sintiera el dolor que me había causado. Pero cuando vi esa escena, solo pude sentir un clamor dentro de mí. Señor, ten piedad. ¿Cuánto tiempo más podrá salvarse? Si entiendes el peso de esto, comenta aquí: Dios, libera a los que amo. Porque la salvación es individual, pero la intercesión tiene poder. Y fue en ese momento, todavía entre lágrimas, que algo sobrenatural comenzó a suceder a nuestro alrededor. Algo que nunca imaginé que presenciaría en ese valle. Mientras miraba el rostro de mi esposo, encadenado en ese abismo de oscuridad, algo dentro de mí empezó a hervir. Era como si todo el dolor de años hubiera surgido del silencio y cobrado voz. El dolor me hacía querer gritar más fuerte que cualquier plegaria. Pero fue en ese momento que escuché una voz, fuerte, pero serena, amorosa, pero implacable, y decía: lo acusas, pero también has pecado con tus ojos, con tus pensamientos y con tu corazón. En ese momento, mi alma se quedó en silencio. Fue como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido, porque sabía lo que decía esa voz. Recordé los momentos en que me permití desear lo que no era mío, los mensajes que nunca envié, pero que alimenté en mi mente, las miradas que dirigí, sabiendo lo que quería provocar, las fantasías que se escondían tras una vida correcta. Y allí,
Ya no había excusas, no más justificaciones, no más comparaciones. Allí, todo quedó expuesto. Cada pensamiento, cada intención, cada pecado disfrazado de necesidad o venganza. El infierno no necesitaba pruebas, solo mostraba lo que llevaba dentro todo el tiempo. Sentí un peso que ninguna lágrima podía aliviar. Era como si me hubieran rasgado la ropa y estuviera desnudo ante la eternidad. Y comprendí. El pecado no es solo lo que hacemos con las manos, sino también lo que cultivamos en silencio en nuestro pecho. Estaba arrodillado en ese lugar de vergüenza y peso, sin fuerzas ni siquiera para gritar. Todo parecía perdido. Mi alma estaba desnuda ante la verdad, y por primera vez ya no quería huir. Solo quería una oportunidad. Solo una. Y fue en ese momento de rendición, cuando todo parecía demasiado oscuro, que una luz irrumpió en el valle. No era una luz cualquiera. Estaba viva, blanca, intensa, pero suave. No me cegó, me sanó. Y en medio de esa luz apareció una presencia, un ser que no caminaba, flotaba. Tenía ojos de fuego, pero una expresión de paz. Era un ángel. No gritó, no me acusó, simplemente me extendió la mano. Y cuando su mano tocó la mía, sentí como si todo el infierno se hubiera silenciado a mi alrededor, como si su presencia tuviera autoridad sobre el caos. Y entonces habló. Su voz era firme pero llena de compasión. Aún hay tiempo. Regresa. Confiesa. Perdona. Arrepiéntete. Esas palabras fueron como un sello que me quemaba el espíritu. Sabía lo que significaban. Sabía lo que debía hacer. Pero el miedo intentó frenarme. El orgullo, la vergüenza, todo luchó contra esa decisión. Pero el toque de ese ángel ardía más que la culpa. Era como si el cielo mismo me ofreciera una nueva oportunidad. Y antes de poder decir algo, mis ojos se abrieron de golpe. Desperté en una habitación de hospital, con el sonido de las máquinas, con mi cuerpo aún débil, pero vivo. Cuando abrí los ojos en esa habitación, todo parecía igual por fuera. Las paredes blancas, el pitido de las máquinas, las sábanas limpias. Pero por dentro ya no era la misma. El toque del ángel aún me quemaba en el alma. La visión del infierno, las cadenas, los gritos, de esas falsas esposas, y sobre todo de él, mi marido. Todo seguía vivo dentro de mí. Como una herida abierta, palpitante. Estaba de pie junto a la cama, con los ojos enrojecidos, apretando mi mano con fuerza. Lloraba, murmurando palabras como: «Lo siento, amor, casi te pierdo». Pero apenas podía mirarlo. Ahora lo veía de otra manera. No era solo su ropa, su rostro o su voz, era su alma. Las apariencias ya no podían ocultarlo. Sentía el peso espiritual. El pecado seguía ahí, y el miedo también, porque una parte de mí quería simplemente cerrar los ojos de nuevo y olvidar. Pero la otra parte, la parte que Dios había despertado, sabía que ahora tenía que afrontarlo. Había regresado con un propósito, y eso incluía afrontar todo lo que habíamos fingido hacer durante tanto tiempo. Cada vez que me llamaba amor, mi corazón parecía encogerse un poco, no por desprecio, sino por dolor. Ahora me veía a mí misma y a él a través de los ojos del espíritu, y me enfrenté. ¿Cómo se vuelve a vivir con alguien cuando se ha visto quién es realmente en el mundo espiritual? ¿Cómo se finge que no pasó nada después de haber pisado el borde del infierno? Pero fue allí, entre las vías intravenosas y el silencio roto solo por sollozos, que algo empezó a crecer dentro de mí. Un verdadero deseo de obedecer, de perdonar, de empezar de nuevo. Pero no con palabras bonitas, sino con verdad, con arrepentimiento, con restauración. Si alguna vez has experimentado algo similar, o si luchas en silencio con sentimientos que ni siquiera puedes explicar, comenta aquí. Sé cómo es. A veces,
Es en este reconocimiento silencioso que Dios empieza a romper las cadenas. Y lo que hice después de eso fue la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. No fue fácil. Necesité días en silencio, días llorando en el baño con la puerta cerrada, agarrando la almohada para no hacer ruido. Días mirándolo y pensando, ¿cómo llegamos aquí? Pero en el fondo, sabía que si Dios me había devuelto, era porque aún podía restaurar algo. Y el primer puente hacia eso era la verdad. Un día que parecía normal, quizá un martes, me senté con él en la sala. La tele estaba apagada. Mi celular estaba boca abajo. Incluso su respiración se alteró al ver que hablaba demasiado en serio. Sin andarme con rodeos, empecé. Le conté todo. Las fotos que tomé, el día que lo vi con otra mujer, los mensajes. Mi corazón se llenó de dolor. Pero fui más allá. Hablé de mi caída, también de mis traiciones, de las redes sociales donde me hundí, de mis pensamientos, de las oraciones que se convirtieron en burla y, finalmente, del infierno. Sí, le conté todo, hasta lo más increíble. Le hablé del valle, del ángel, de la voz de Dios que me confrontaba. Me expuse por completo, con miedo, con vergüenza, pero con una valentía que solo conocen quienes han regresado de las profundidades. Y él no huyó. Bajó la cabeza y empezó a llorar. Y allí, entre lágrimas, dijo que él también necesitaba hablar. Dijo que llevaba mucho tiempo perdido, que su vida se había convertido en un ciclo de excusas y apariencias, que, aunque oraba conmigo, sentía que Dios ya no respondía, pero que, aún así, oraba por mí, todas las noches, incluso cuando pecaba, incluso cuando me equivocaba. Seguía arrodillándose, porque, según él, aún creía que Dios podía cambiarnos. Fue una noche sin máscaras, una confesión mutua, cruda, dolorosa, pero también milagrosamente liberadora. Fue como si nos hubiéramos quitado un gran peso de encima, como si por primera vez estuviéramos hablando de verdad. Si lo que acabas de escuchar te conmovió, comenta aquí. Quiero vivir la verdad. A veces, esta frase por sí sola es el primer paso para romper un ciclo de mentiras. Y lo que hicimos después de esa conversación fue el comienzo de todo lo que Dios todavía quería reconstruir. Después de esa noche, todo quedó en silencio por unos segundos. Pero era un silencio diferente. No de miedo ni de tristeza, sino de decisión. La verdad ya había sido expuesta. El infierno ya se había visto. Las lágrimas ya se habían derramado. Y ahora, o nos aferrábamos a la cruz, o nos hundíamos para siempre. Él fue el primero en decir: necesitamos reiniciarlo todo. Y acepté. Ya no podíamos arreglar lo que estaba podrido. Era hora de empezar de cero. No una renovación, sino una reconstrucción total. Así que empezamos por limpiar lo que nos frenaba. Borramos cuentas de redes sociales. Cambiamos de celular. Borramos archivos. Bloqueamos contactos. Todo lo que nos llevaba de vuelta al pecado fue apartado de nuestra vista. Sin piedad, sin apego, sin vuelta atrás. Luego llegó el altar. Nos arrodillamos en el suelo de la sala, ambos avergonzados, pero hambrientos de Dios. Empezamos a orar, juntos, a veces sin palabras, a veces solo sollozando. A veces uno oraba mientras el otro dormía en el suelo. Pero allí, en ese suelo frío, Dios comenzó a reconfortar nuestros corazones de nuevo. Empezamos a ayunar de nuevo, un ayuno de verdad, no por obligación, sino por sed de libertad. Volvimos a leer la palabra como quien busca oxígeno. Y ¿saben qué es lo más increíble? Dormimos muchas noches de rodillas. Dormimos orando, porque sabíamos que si Dios no estaba, el enemigo volvería. El comienzo fue doloroso. La carne gritaba, la vergüenza se asomaba en los detalles,
pero con cada paso, la presencia de Dios se sentía de nuevo, y lo que era un hogar destruido empezó a oler a perdón, a oración, a restauración. Incluso la forma en que nos mirábamos cambió. Ya no nos veíamos como acusadores, sino como sobrevivientes de un matrimonio que el infierno intentó destruir. Si has experimentado o estás experimentando algo similar, comenta a continuación. Creo en los nuevos comienzos. A veces, esta frase es todo lo que el alma necesita para recordar que aún hay esperanza. Pero fue solo cuando decidimos hacer una cosa más, que todo realmente empezó a cambiar. No creas que fue fácil. La libertad no llegó sin heridas, y hasta el día de hoy, hay días en que el dolor llama a la puerta. A veces es un recuerdo que surge de la nada, una palabra fuera de lugar, una noticia que lo sacude todo. Pero ahora la diferencia es que ya no huimos del dolor, oramos con él, nos entregamos, lloramos, pero juntos, ante Dios. Las cicatrices siguen ahí, y no son bonitas, pero nos recuerdan lo que Dios ha hecho. Cada marca, cada herida que ha sanado, se ha convertido en un testimonio vivo de la gracia que nos ha alcanzado. Porque no fuimos liberados por méritos, sino por misericordia. La clase de misericordia que no solo te salva, sino que te reconstruye desde cero, incluso cuando creías que no tenías remedio. Hoy miro a mi esposo y no veo al traidor, y él me mira y no ve a la mujer que lo traicionó por venganza. Nos miramos y vemos a dos hijos de Dios que fueron rescatados en el último segundo, cuando nadie más creyó, cuando el matrimonio ya estaba en crisis, cuando la vergüenza ya se había vuelto rutina. Y hoy, lo que nos sostiene no es el pasado que cargamos, sino el presente que hemos construido, con ojos limpios, manos limpias y un nuevo pacto hecho sobre el altar del quebrantamiento. Ahora vivimos con más vigilancia, con más miedo, porque sabemos que el enemigo no se rinde fácilmente, pero también sabemos que la luz que nos sacó de la oscuridad aún brilla, y brilla con más fuerza. Y si has llegado hasta aquí, quizás sientas que también necesitas esta luz. Quizás tu historia tenga otros colores, otros errores, pero el mismo vacío, el mismo dolor oculto. Si algo he aprendido de todo lo vivido, es que el infierno no avisa, espera el silencio, se alimenta del pecado oculto, de las oraciones no dichas, de las confesiones pospuestas, y antes de darnos cuenta, ya nos estamos hundiendo. Eso fue lo que me pasó. Sabía que estaba equivocado, podía sentirlo. El Espíritu Santo susurró, pero el orgullo habló más fuerte, la vergüenza me frenó, y el miedo a destruirlo todo me hizo seguir con la máscara puesta. Pero la verdad es que lo que destruye no es la confesión, es el silencio. Y por eso hoy les hablo a quienes están ahí afuera, del otro lado, quizás viviendo en la misma prisión, quizás fingiendo que todo está bien, asistiendo a la iglesia, sonriendo en alabanza, pero con el alma sucia de secretos que te consumen cuando nadie te ve. Mírenme. Solo regresé porque Dios tuvo misericordia, porque mi alma se salvó de la muerte por un hilo, pero no tienen que esperar. No tienen que tocar fondo, ni el infierno, para entender que es hora de regresar. La palabra dice en 2 Crónicas 7:14: Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y en Hebreos 10:17, Dios promete: nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy: limpiar, borrar, restaurar. No importa lo que hayas visto, lo que hayas hecho ni dónde hayas estado. Si de verdad te arrepientes, repite esta oración conmigo. Señor, ten piedad de mí. Por tu gran compasión,
borra mis pecados. Límpiame de todos mis males y lávame de mi pecado, porque conozco bien mis errores, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Hice lo que odias. Tienes razón al juzgarme. Tienes razón cuando me condenas. De hecho, he sido malo desde que nací. Lo que quieres es un corazón sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y dame una voluntad nueva y firme. Dame de nuevo la alegría de tu salvación. Mantén en mí el deseo de ser obediente. Oh Dios, mi Salvador, líbrame de la muerte, y con alegría proclamaré tu salvación. Si estás de acuerdo con esta oración, comenta con fe. Amén. Me arrepiento. Este simple acto puede ser el comienzo de tu restauración. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios también te habló de alguna manera. Quizás fue durante el valle, quizás fue cuando se reveló la verdad, o quizás fue ahora, en esta oración. Solo te pido una cosa, no te guardes esto para ti. Escribe la frase, estoy contigo hasta el final, en los comentarios si este mensaje realmente te conmovió. Porque al comentar, también fortaleces a otras personas que viven sus propias batallas en silencio. Si este testimonio te despertó, te ayudó o te hizo reflexionar, dale like y dale al botón de hype justo después. Esto demuestra que valoras este tipo de contenido y nos ayudas a seguir compartiendo más testimonios como este. Y si aún no formas parte de este espacio, suscríbete al canal aquí. No solo contamos historias, abremos caminos de regreso a Dios. Eres bienvenido en este viaje. Hay un video aquí en la pantalla que complementa todo lo que escuchaste hoy. Haz clic y continúa conmigo allí, porque Dios todavía tiene más que decirte.